Bien, para este nuevo video vamos a armar un nuevo equipo, pero en este caso vamos a armar un PC de gama alta. También va a ser un PC Ryzen, pero este PC va a ser integral. El presupuesto que necesitamos para este PC es de $2.800. Ahora bien, si te parece que esto es mucho dinero, también te puedes armar un PC con solo $550 y este videito te lo voy a dejar por aquí arriba. ¿Eres de esas personas que le gusta solo lo mejor de lo mejor, pero tampoco te gusta comprar cosas sin un sentido en específico? Pues este es tu PC ideal, dado que con esta PC tenemos un equipo integral enfocado en la alta productividad que nos dará uno de los mejores rendimientos en gaming, con componentes de esta última generación y con una configuración que nos permitirá hacer todo lo que se puede hacer en una PC, pero lo más importante, sin exagerar de más, en el precio. Bueno, ahora que sabemos que todos los componentes de este PC tienen un sentido en específico, comencemos con este armado. Para este armado lo primero que tenemos que tener en cuenta es el procesador. Todo el armado va a girar en torno al procesador. Para este caso va a ser el AMD Ryzen 9 7950X. Este procesador pertenece a la última generación de la serie 7000 lanzada este 2023 y aunque no es el más caro de su gama, no tiene nada que envidiarle a Ryzen 9 7950 3D, ya que ofrece un alto rendimiento en multitarea, renderizado, gaming y streaming. En resumen, cualquier tarea que le asigne la realizará de forma eficiente y rápida. Pero vamos a ver cuáles son las bondades y especificaciones de este procesador. Este procesador tiene la arquitectura AM5 Zen 4, 16 núcleos, 32 hilos, una velocidad base de 4.5 GHz y una velocidad máxima de 5.7 GHz con precisión boost. La memoria RAM soportada es hasta 128 GB a 5200 MHz. Tiene una caché L2 de 16 MB. El proceso de fabricación es el de 5 nanómetros y por supuesto tiene el multiplicador desbloqueado, es decir que se le puede hacer overclocking. El precio aproximado del AMD Ryzen 9 7950X es de $569 o 676 euros. Sin embargo, aunque este es el precio aproximado, lo puedes encontrar en Amazon a veces hasta más económico, dado que este procesador tiende a bajar de precio. Puede ser que con solo ver el precio de este procesador te espantes si solo quieras jugar a 1080p de forma fluida, teniendo un equipo económico que pueda mejorar a futuro. Pues con menos de lo que cuesta este procesador te puedes armar todo un equipo para iniciar en el mundo de gaming. Solo darle clic a este enlace que te voy a dejar por aquí. Este procesador será la base de nuestro armado. Sin embargo, es un procesador bastante calentito y es por eso que vamos a necesitar el siguiente componente, que será un disipador Cooler Master, específicamente el Master Liquid PL360 Flux serie 360 mm. Es una pasada de sistema de refrigeración líquida y es ideal para la CPU de este armado, así que estará fresquita y sin ruido. Además tiene unos efectos de luz RGB que le dan un toque muy chulo al PC. Es muy fácil de instalar y viene con todo lo necesario para conectarlo a la placa base. En fin, una refrigeración de 360 mm que será suficiente para no preocuparnos si nuestro Ryzen 9 7950X estará al 100% de su uso. En pantalla te voy a dejar unas especificaciones adicionales de esta refrigeración líquida para que lo puedas comparar, le puedes poner pausa y ver qué otras bondades te trae esta refrigeración. El precio aproximado de la Master Liquid PL360 Flux es de $179 o 179 euros. Te recuerdo que todos los links de los productos de los cuales vamos a hablar en este video estarán en la descripción de este video, para que no solamente puedas chequear los precios, sino comprar si te interesa alguno de estos productos. Bien, con esto ya llevaríamos $748 y ahora es momento de elegir la placa o la tarjeta madre que será la contenedora de nuestro procesador. Y para este caso vamos a elegir la placa Gigabyte X670 Aorus Elite AX. Esta es una placa base de gama alta para los procesadores de AMD Ryzen de quinta generación. Tiene el chipset X670 con mucha velocidad y conectividad, memoria RAM de DDR5 muy rápida, dos ranuras PCI Express 5.0 para tarjetas gráficas potentes, 3 puertos M2 para discos duros enorme y una VRM digital con disipadores térmicos que te garantizan una estabilidad perfecta. Además tiene Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, LAN GB, tarjeta de sonido Realtek ALC 1220BB e iluminación RGB direccionable. Es una placa base que lo tiene todo. En pantalla también te voy a dejar algunas especificaciones
especificaciones muy técnicas de esta placa base para que tú puedas ver por ti mismo qué otras bondades posee esta placa base que a ti también te pueden interesar. El precio aproximado de la Gigabyte X 670 Aorus Elite AX es de $279 o 346 euros. Ya con esto llevaríamos $1027 y aunque ya nuestro procesador trae una tarjeta gráfica integrada, esta no será suficiente para poder exprimir todas sus capacidades. Es por eso que se eligió para este armado una tarjeta de video sumamente equilibrada, que sería la tarjeta de video Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming. Esta es una tarjeta de video raramente excelente y aunque suene confuso, sus especificaciones son menores a una 3090 de la pasada generación, pero su rendimiento es mucho mayor y eso se debe a que esta es una tarjeta de última generación, lo que hace que las nuevas tecnologías la acompañen para dar un mejor rendimiento en todas las tareas. En resumen, cuesta menos que el tope de gama de la generación pasada y rinde más, raramente apoteósico. En pantalla te voy a dejar un poco más de las especificaciones técnicas de esta tarjeta de video para que tú mismo puedas darte cuenta de qué estamos hablando. El precio aproximado de esta RTX 4070 Ti de Gigabyte es de $849 o 1075 euros. Pero lo más importante es saber cuál sería el rendimiento en juegos de esta tarjeta de video junto con este procesador. Es por eso que ahora te voy a dejar algunas pruebas para que veas cómo rinde esta combinación. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? No cabe duda que la 4070 Ti es la mejor para este armado, que lleva lo mejor de lo mejor pero con sentido. Y como solo llevamos $1846, sigamos con los componentes. Y para este caso la RAM que vamos a utilizar van a ser una Keystone Fury de DDR5 16 GB 5600. Keystone es una marca excelente en sus productos y estas Keystone Fury no se quedan atrás. Una memoria que te ofrece velocidades increíbles, estabilidad para hacer overclocking y un diseño elegante. Además que calza a medida para este armado, el cual sería perfecto con 64 GB. Es por eso que de este pack de módulos vamos a necesitar dos, que serán más que suficiente para la multitarea avanzada, la alta productividad, es decir, renderizado, creación de contenido, edición en 4K y sobre todo gaming extremo en streaming. En pantalla también te voy a dejar cuáles son las especificaciones técnicas de estos módulos de RAM para que los puedas ver tú mismo. Estas Keystone Fury de DDR5 de 16 GB tienen un precio aproximado de $124 o 145 euros. Así que necesitando dos de estos packs para esta configuración nos daría un total de $2.124 hasta los momentos. Es por eso que ahora vamos a hablar del almacenamiento. En este caso, para el almacenamiento utilizaremos dos almacenamientos. El primero será el Samsung 790 Evo Plus SSD de 2 TB M.2. No te lo tengo que decir, pero tú sabes que Samsung es una marca de muy buena calidad en cualquiera de sus productos. Solo con tener la marca ya tú sabes que se trata de algo de calidad. En este caso, este SSD nos ofrece una mayor durabilidad que uno convencional, con una confiabilidad de 1200 TB escrito y una garantía de 5 años. Y en este caso, 2 TB será más que suficiente para instalar todas las aplicaciones, juegos y archivos del sistema que vamos a necesitar. Por supuesto, también en pantalla te voy a dejar las especificaciones de este SSD. Además que este Samsung 790 SSD de 2
2 terabytes tiene un precio aproximado de $129 o 170 euros. Y con eso llevaríamos $2.253. Sin embargo, esta no sería la única unidad de almacenamiento que colocaremos en este armado. Vamos a hablar de la segunda, que sería un Western Digital HDD azul de 6 terabytes. Este es un disco duro convencional, sin embargo, es una excelente opción para almacenamiento masivo. Documentos, videos, archivos de edición, respaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí dejarás todos aquellos archivos que no vas a usar de forma continua, pero que quieres conservar para usarlos a futuro. De esta manera puedes dejar los archivos más recurrentes para el almacenamiento principal de 2 terabytes, creando una sinergia muy buena que complementa la integridad de este armado. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas de las características de este Western Digital Blue para que puedas ver de qué estamos hablando o puedas ver sus especificaciones técnicas. Por otro lado, el precio aproximado de este Western Digital HDD es de $99 o 119 euros. $2.352 y ya tenemos nuestro armado casi listo. Solo nos faltaría una fuente de poder óptima para alimentar toda esta configuración. Y para este caso vamos a elegir la fuente Corsair ATX RM1000X Chip. Esta es una fuente de alimentación modular de 1000 watts y certificación 80 Plus Gold, que te garantiza un rendimiento excelente y una fiabilidad a prueba de fallos. Además tiene un ventilador silencioso que se apaga cuando no es necesario y unos cables para GPU PCI Express 5.0 que te permiten conectar las tarjetas gráficas más avanzadas. Es una fuente que te sirve ahora y para el futuro. En pantalla también te voy a dejar un poco más de las especificaciones técnicas de esta fuente de poder. Además, esta Corsair ATX RM tiene un precio aproximado de $207 o 241 euros. Y ya con esto, nuestro armado tiene las piezas necesarias para funcionar y llevamos $2.559. Solo nos faltaría un case que nos permita poner todos estos componentes de forma óptima y elegante. Y para este caso, el case que vamos a colocar para este armado sería el Corsair 5000D Airflow. Este es un chasis ATX semitorre con un diseño aerodinámico y ventilador que te permitirá montar este armado soñado. Podrás instalar componentes de alto rendimiento sin preocuparte por el calor, gracias a su panel frontal con un caudal de aire elevado y sus 2 ventiladores Corsair. Además, podrás admirar tu obra maestra a través de su panel lateral de cristal templado, disponible en negro o blanco. Y no te olvides de su sencilla gestión de cableado que te facilita el ensamble y la limpieza. Dios, el gabinete perfecto para armar este PC. Por supuesto, te voy a dejar algunas especificaciones adicionales de este chasis. Este Corsair 5000D Airflow tiene un precio aproximado de $154 o 173 euros. Y de esta manera, con $2.713 has montado un PC totalmente integral que puede ejecutar cualquier tarea que le coloques de forma eficiente, con las últimas tecnologías y con piezas pensadas para usar en cualquier campo que necesites. Ahora depende de ti sacarle el máximo provecho. Por supuesto, déjame darte las gracias por escuchar esta propuesta nueva que tengo para ti. Pero por supuesto, no lo dejes aquí, suscríbete y activa la campanita para que puedas ver mis próximos videos, como este presupuesto que será el próximo que te voy a dejar aquí para que lo puedas ver. Así que sin más que decir, nos vemos en ese video. ¡Chao!